Bienvenidos una vez más a Voces Adultos Mayores. Ustedes lo saben, todos los martes estamos tratando temas concernientes a este sector de la población, un sector muy valioso para todos nosotros como sociedad. El día de hoy está con nosotros aquí en el estudio Susan Grillo Arana. Ella es presidenta del Movimiento a Favor de los Mayores. Precisamente vamos a estar platicando sobre los detalles de este programa, en qué consiste y cómo pueden todos ustedes que nos están viendo y escuchando participar. Así es que no le cambien, comenzamos. Ya les decía yo, está con nosotros Susan Grillo Arana, presidenta del Movimiento a Favor de los Mayores. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, encantada de estar aquí con ustedes. Pues bienvenida y muchísimas gracias por aceptar la invitación por parte de la producción de Voces. Con mucho gusto. Pues estamos aquí precisamente para hablar de este programa que se llama esta campaña a favor de los mayores. ¿En qué consiste a grandes rasgos? Bueno, la campaña está hecha para apoyar a un sector que sabemos muy vulnerado, que es el de los mayores, y nos gusta decir mayores en lugar de adultos mayores, porque al final son los mayores de la sociedad, así como en algún momento fuiste el mayor de tu casa, Claro. Pues simplemente es la gente que vamos pasando a ser los mayores de la sociedad. Entonces, no cambia en nada, no es más que un proceso en el que uno va avanzando en su edad. Hemos visto muchas cosas. Existen desafortunadamente demasiadas problemáticas y sí, existen programas que los apoyan a los adultos mayores. En este caso, a favor de los mayores, ¿de dónde surge la necesidad de crear un programa como este? Bueno, después de trabajar muchísimos años, yo desde que llegué a vivir a la ciudad de Cuernavaca hace 16 o 17 años, tenía la intención de apoyar, como muchos hemos tenido la intención de ayudar a los mayores, no sé, a veces hasta llevando cobijitas, que es lo primero que se nos ocurre. Y así inicié trabajando con un asilo en Mazatepec, que rentaba un pequeño espacio, que tenía mayores muy vulnerados económicamente y en muchos otros aspectos. Y me fui inmiscuyendo en ese proceso de darnos cuenta cómo están las condiciones en las que están viviendo los mayores en la sociedad hoy. Y después de mucha investigación y después de muchos años de trabajo en este sector, es que decidimos salir con una campaña que es a favor de los mayores, Claro. Pero de una manera muy particular. Claro. Y precisamente hablando un poquito de estos antecedentes, ¿cuál es esa realidad a la que se enfrentan nuestros adultos mayores el día de hoy? La realidad a la que se enfrentan es que están absolutamente vulnerados. En las investigaciones que hemos hecho, lo que hemos percibido claramente es que hay una vulnerabilidad directa, en la que ya no puede ser cuestionado si están vulnerados o no, por un simple hecho, y ese simple hecho es el económico. Claro. El 80% de la población en nuestro estado, en el estado de Morelos, son mayores que están en situación de pobreza. Entonces, si hablamos que la situación de pobreza es bastante compleja en nuestro país, cuando nos referimos a este sector, llegamos a unas cifras superiores al 80% y eso pues es muy grave. Este factor, el económico, bueno, entre otros, ¿no? Exactamente, porque decimos, si hablamos de vulnerabilidad, pues ya estamos hablando de que Claro. El 80% solo por la vulnerabilidad económica. Nosotros hemos acuñado un término al que hemos llamado que la vejez está sometida a un proceso poliédrico. Entonces decimos, ¿por qué poliédrico? Porque es un tema con muchas aristas. La vejez es un tema que tiene muchas aristas. Y finalmente acabamos definiendo en este envejecimiento poliédrico, algunas de ellas están sustentadas en una cuestión económica, sin duda, que ya decimos que está vulnerable, pero también tiene que ver con una situación de salud física, Claro. tiene que ver con una cuestión de salud mental, tiene que ver con una cuestión de su socialización o su proceso social complejo, tiene que ver con su proceso psicológico y emocional y tiene que ver con problemas o situaciones legales. Entonces, la vejez tiene todos estos componentes, este envejecimiento poliédrico hace alusión a todos estos componentes. Yo veo, por ejemplo, dos partes. Una que precisamente está mencionando, una que no podemos evitar, que el cuerpo es uno solo, es el único que tenemos en la vida. Pero sí podemos evitar. Ahí, claro, a lo que Sí voy podemos evitar. a lo que voy es precisamente estas dos vertientes en las que, bueno, el cuerpo envejece, se deteriora, claro, por supuesto está el estilo de vida que podamos llevar, y la otra, que la sociedad, nosotros como sociedad, y desgraciadamente incluso dentro de la familia,
se tiende mucho al abandono, a la discriminación, a la violencia simbólica, verbal, incluso, desgraciadamente, hasta la física, ¿no? Así es. Entonces, me imagino que toda esta investigación que ustedes han hecho o todo este programa está basado en investigaciones que ustedes han realizado. Así es. O sea, nosotros hemos hecho una investigación muy seria. Yo recibo mi doctorado en Ciencias Políticas y Sociales con el tema de vejez, y la investigación está tutoreada por una doctora especialista en el sector social, argentina, Claro. que viene también entre muchas instituciones académicas muy reconocidas del Colegio de México, entre otras. Entonces, hoy es una investigación aprobada, digamos, que tiene una certificación y que tiene un proceso, y todo este envejecimiento poliédrico y toda la temática de las aristas que lo conforman y todas estas cifras nos han llevado, por ejemplo, a darnos cuenta en este tema, Gerardo, que tú señalas, que muy atinadamente, decir, cuando hablamos de por qué la gente está en una condición en donde su sociedad o su familia no los acepta, se han acuñado términos científicos como el viejismo, Claro. que ya habla de un desprecio, que ya habla de una cuestión incluso de calidad, de obscura sensación de esta animadversión hacia la vejez. Claro, claro. Regresamos un poquito. ¿Qué es el asunto en donde sí se puede evitar? Yo decía, a lo mejor no podemos evitar este asunto. ¿Cuál sería? Bueno, claramente nosotros todo el tiempo, más que dar cifras alarmantes de lo que está sucediendo, creo que hay una parte en donde todos sabemos de una u otra manera que están sucediendo cuestiones que hablábamos un poco antes respecto al maltrato, respecto Claro. al abandono, a otras formas de discriminación que está sufriendo este sector de la población. Pero más que eso, lo que a nosotros nos gusta señalar en esta campaña de los mayores es qué podemos hacer como prevención, no importa la edad que tengamos. Claro. Porque al final los grupos etarios sí están haciendo una diferencia entre lo que me interesa escuchar cuando tengo 15 años y lo que me interesa escuchar Claro. cuando tengo 50, 60 u 80 años. Entonces, considerando eso, esta investigación habla de prevención para llegar a una vejez distinta a la que hoy estamos viendo, y que todavía estamos en condiciones como sociedad de hacer mucho en este sentido y en este esquema. Claro. Que desgraciadamente, como mencionas, se tiende mucho en los medios de comunicación, los medios impresos, el Internet, ahorita con estas nuevas tecnologías, se tiende mucho como a encerrar por rangos de edades y a descontextualizar, ¿no? Nos tenemos que ir a una brevísima pausa, se pasa el tiempo rapidísimo. Estamos con Susan Grillo Arana, ella es presidenta del movimiento a favor de los mayores. No se despegue, regresamos. Estamos de regreso, Voces Adultos Mayores. Estamos platicando sobre esta campaña que es a favor de los mayores, así se llama, a favor de los mayores. Susan Grillo Arana es presidenta precisamente de este movimiento titulado de la misma forma, a favor de los mayores. Se puede decir que usted es especialista en vejez. Así es. Háblenos un poquito a muy grandes rasgos sobre esta trayectoria que ha tenido usted en este campo. Bueno, realmente mi formación es administrativa. O sea, yo tengo la parte de que profesionalmente me dedico a ser empresaria. Claro. Entonces, mi licenciatura y mi maestría giran alrededor de este esquema, que es totalmente pragmático y administrativo. Sin embargo, cada vez más en el tiempo me ha jalado esta convicción de ayudar a los demás. Claro. Y me vi en la necesidad de hacerlo de una manera más correcta y más atinada. Y el doctorado, entonces, lo hago con una especialidad en la vejez. Claro. Entonces, este proyecto, platicábamos de hecho entre corte, no es un proyecto que haya sido ocurrencia de alguien en específico, es un proyecto que está sustentado en investigaciones y bueno, es producto de necesidades que realmente existen, ¿no? Así es. Y no solo eso, de muchos años de experiencia, de mucha formación académica y de mucha participación atrás de académicos reconocidos en temas sociales, y que por eso con esta condición, digamos, nos referimos a hagamos esto no nada más para los mayores, Claro. sino para involucrar a toda la sociedad en esta problemática. Importante precisamente por el asunto que hablábamos antes de irnos a corte. Se tiende mucho
a aislar pues conceptos o misivas en los medios de comunicación por rangos de edades y entonces nos aíslan, no sabemos qué nos espera a los 50 años, cuando tenemos 17 no sabemos qué nos espera a los 30. Pero la verdad tampoco nos interesa mucho. Exactamente. Que es parte de lo que nosotros en la investigación concluimos. Cuando le preguntábamos a la gente, que lo hicimos en grupos etarios, ¿no? ¿Cuál es tu, fíjate que está esta problemática, dando un pequeño párrafo, ¿qué te afecta a ti o en qué participas tú a los jóvenes? Claro. Y la respuesta fue absolutamente unánime. A mí, en nada. A mí no me afecta en nada, yo no tengo nada que ver con eso. Y entonces ahí viene una primera señal de alarma en la investigación, porque decimos, cuando hablamos de esta campaña a favor de los mayores, y yo digo, yo lo hago de verdad, fundamentalmente para beneficiar a la gente joven, se sorprenden porque dicen, ¿cómo? ¿Por qué para beneficiar a la gente joven? ¿Cómo si no tiene nada que ver conmigo? Exacto, ¿no? si no tiene nada que ver con ellos. Porque no tiene nada que ver con ellos respecto a lo que ellos piensan. Claro. Pero ahí es donde viene la sensibilización de este grupo. Nosotros lo que hemos descubierto es que si la situación va como va, ¿quién creen que va a mantener a todos esos mayores que por estadística están llegando a ser el grupo más importante, no solo en Morelos, no solo en el país, a nivel mundial? Estamos hablando que en el 2050 hay un cambio muy importante a nivel del mundo en donde crece la población, a casi un cuarto de la población caer en este rango. Claro. Un cuarto de la población se dice fácil, pero es muy grave. Y por primera vez estaríamos en un proceso en el que va a haber más mayores que niños y niñas en el mundo. Exacto. Entonces, cuando hablamos de México, estamos en un bono demográfico. Entonces nosotros nos sentimos como, ay, el continente viejo, los europeos, quién sabe qué otros países están viejos. Lejos. Japón tiene el 23% de mayores y nosotros solamente tenemos el 10% en el caso del estado de Morelos, que es arriba del promedio nacional, que es el 9.6%. En fin, o sea, no nos sentimos entonces afectados. Pero resulta que la velocidad a la que nosotros crecimos ese sector de la población que va a generar mayores se va a dar no en el 2050, sino en el 2025. Claro. Esto quiere decir, faltan 8 años para que demos un cambio demográfico y eso es inevitable. ¿Por qué es inevitable? Porque ya nacimos los que vamos a llegar a ese proceso. Exactamente. Precisamente como para comenzar con esta sensibilización, las personas que nos están viendo, que nos estén escuchando y en general tenemos este perjuicio, pues creo que yo empiezo a envejecer cuando ya tengo 50 años. Pero realmente, ¿cuándo empezamos a envejecer? Gerardo, te asombraría ver que cuando yo doy estos cursos de prevención para adolescentes, ahí empezamos. A los niños claramente no, pero adolescentes sí quisimos hacer algunas pruebas de estos cursos y fue tremendamente interesante. Cuando les preguntabas, bueno, ¿ya saben cuál es el tema? Sí, el tema es vejez. Ok, díganme, ¿cuándo consideran ustedes, a qué edad consideran ustedes que una persona es vieja? Adolescentes, ¿eh? Y levantaban su mano y decían, ¿40 años? Otro decía, no, 50. Pero si de 40 estamos bien chavos todavía. Entonces claramente, pues si hablamos con gente muy, muy joven, o sea, está un poco incluso perdida en estos grupos. No saben que vaya, como lo dijo hace rato, rapidísimo se pasa el tiempo y en cualquier momento tienen 40, 41, 42. Sí, y exactamente. ¿No? Y como te ves, me vi. Y como me ves, te verás. Ese es un dicho de que me gusta señalarlos porque esos dichos fueron generados por generaciones pues que realmente se han desconectado, y a lo mejor algunos jóvenes ni siquiera conocen estos dichos, pero son muy sabios. Es parte de esa sabiduría de nuestros mayores que dicen, como te ves, me vi, como me ves, te verás. Y aquí no está eximido nadie de la población. Claro. Porque el que está eximido pues no está entre nosotros, ¿verdad? O no es de este planeta. Claramente, así es. Y entonces, ¿en qué momento estaríamos comenzando a envejecer? Bueno, si le preguntamos a un biólogo, ¿en qué momento comenzamos a envejecer? Va a decir que a los 25 años. Eso es lo que pasa en el organismo, empieza a envejecer a los 25 años. Entonces, si nos fuéramos por pues nos sentamos a llorar todos, porque claramente no hay nadie de 25 años que se considere un viejo. Pero si le preguntamos, por ejemplo, a la Organización Mundial de la Salud, va a decir, nosotros consideramos que una persona es vieja a los 60 años. Si vemos cuestiones legales o cuestiones de favorecer a estos grupos, vamos a ver ciertas diferencias entre que se respeta lo que dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, pero que también hay ciertas excepciones y que hay ciertas cosas que empiezas a tener derechos hasta los 65 años. Y algunos otros países cambian estas condiciones, que sería el esquema legal en donde cada
país define la edad, sobre todo para recibir beneficios. Claro. Y claro, eso va a empezar a cambiar también. Entonces, pues, se puede decir que existen distintos ámbitos en los cuales el ser humano empieza a envejecer. Nosotros decimos en la campaña a favor de los mayores que solo tú decides cuándo estás viejo. Cuando envejeces es cuestión de actitud. Y no es nada más cuestión de actitud. Realmente, si dijéramos que solo es cuestión de actitud, Gerardo, pues estaríamos pensando que vamos a meternos aquí al programa de las sonrisas. Claro, al club de los optimistas. Entonces vamos a entrar con el payaso de las sonrisas y todos vamos a estar viejos muy felices. No es solo cuestión de actitud. Cuando decimos tú decides cuándo estás viejo, tiene que ver con este poliedro. Tiene que ver cuando tú estás en una incapacidad física, claro, o cuando estás en una incapacidad mental, o cuando estás en un nivel de soledad que te lleva a una depresión, o cuando existen circunstancias en tu vida que dices, hoy siento que estoy envejeciendo. Y esto puede suceder desde los 50 años, desde los 40 años. Es más, hoy se habla de jóvenes que parecen y actúan y viven más viejos, o como si fueran más viejos, claro, que gente mayor que los de 70 años. Entonces, claro, es un término que si lo dejamos en los 60 años, que es el término más común de edad, estaríamos haciendo lo que nosotros no creemos en la campaña a favor de los mayores. Estaríamos diciendo, psicológicamente tu barrera está ahí, y que es parte de lo que está pasando de estas problemáticas es, me empiezo a sentir mal y entonces se lo achaco ¿a qué? A mi edad. claro. Empiezo a sentirme cansado y se lo achaco a mi edad. Se me empiezan a olvidar cosas y se lo achaco a mi edad. Y entonces empiezo a ser achacoso. Claro. Y entonces claramente voy en un proceso en el que yo mismo estoy conduciendo y provocando llegar a ese momento, claro, de una vejez que podría no haber sucedido en esa edad. Exactamente. Nos tenemos que ir a un brevísimo corte. Hay una página de internet, es www.afavordelosmayores.org, ¿correcto? Así es. Es en donde pueden encontrar más información con respecto a este programa. Estamos platicando con Susan Grillo Arana. Ella es presidenta del movimiento A Favor de los Mayores. No se despeguen porque ya regresamos para concluir este programa. Susan Grillo Arana está con nosotros, ella es presidenta del movimiento A Favor de los Mayores. Precisamente estamos platicando sobre estos detalles, pues contexto, antecedentes de este proyecto, de este movimiento, que pues bueno, finalmente son cosas que existen y que son necesarias y pues bueno, alguien tiene que pues ocuparse, ¿no? Hay página, hace rato dijimos que había una página de internet que es www.afavordelosmayores.org, está saliendo seguramente en este instante en la pantalla. Y también tenemos 2 teléfonos, ¿correcto? Así es. Sí. Bueno, los voy a decir, es 737-373-5566. Este es de Mazatepec. Es de el asilo, es un asilo. ¿No? Es un asilo de ancianos El Buen Señor. El Buen Señor. Asociación civil. Es una asociación civil y también tenemos Casa Hans aquí en Cuernavaca. ¿El teléfono es celular o es fijo? Es fijo. Es fijo, es 102-1666. 102-1666. Ya para empezar a concluir con este tema, es pues una pregunta que desgraciadamente tenemos que hacer porque existe, porque durante la trayectoria de Voces hemos visto que existen todas estas problemáticas desgraciadamente y que por supuesto pues está abierta la invitación para que esté con nosotros platicando al respecto aquí en Voces. La segregación, el maltrato hacia los adultos mayores, ¿en dónde se da más? ¿Dentro de la misma sociedad o dentro de la misma familia? Yo creo que realmente empezó a darse dentro de la familia porque muchos de los valores que empezaron a perderse estaban vinculados con aislar a esos mayores. Y es parte de una cuestión sociológica que va en el tenor de qué pasa con los jóvenes y qué pasa con los niños. Esta generación de millennials que está tan llevada y traído el término ahora, que ha provocado que de repente ese desprecio por lo viejo, que está simplemente dado como una respuesta al gran aprecio por lo guapo, por lo vanidoso, por lo joven, por lo bello, por lo estético, simultáneamente que se está perdiendo
o en contrapeso, pues alejar entonces a lo que es problemático, a lo que es feo, a lo que es desagradable, Y entonces estamos en esa cultura de mientras en un lado estamos reconsiderando la belleza como el elemento más importante, ¿dónde están todos los otros valores que se han ido quedando o perdiendo en peso? Entonces yo creo que desde el seno de las familias, por todas estas cuestiones de las familias desquebrajadas, de las familias de padres divorciados o independientes o madres trabajadoras o todo lo que estamos viviendo social, hemos descuidado como sociedad, desde el seno de la familia, estos esquemas. Y entonces, desde su perspectiva, ¿cómo debería de ser considerada o concebida la vejez? La vejez no es más que un proceso de los años que vas acumulando, igual que cuando eras un niño y pasaste a ser un adolescente y luego pasaste a ser un joven, después un adulto joven y después un viejo. Que la palabra además, por eso yo digo, pasaste a ser uno de los mayores de la sociedad. Claro, porque es difícil precisamente porque estamos rodeados de tanta información que nos da precisamente, nos dan contenidos hasta cierto punto falsos, que así deberían de ser las cosas y realmente no lo son. ¿Cómo podemos retar nosotros mismos a nuestra propia vejez? Bueno, nosotros lo que traemos en la campaña claramente, y para empezar a decir por dónde es la campaña a favor de los mayores, déjenme primero decirles que no es. Lo que no es vamos a rogarle a la sociedad que por favor adopte a un viejito y se ocupe de él, claro, y pobrecito. No. Lo que estamos diciendo es, el amor no olvida. Y esas personas que están ahí dieron mucho amor. Y esas personas que están ahí dieron mucho de su vida por sus hijos, por sus nietos, por la sociedad. ¿Y por qué hoy nos olvidamos nosotros de ellos cuando hoy no tienen las fuerzas para valerse por sí mismos? Claro. Entonces, ese es el primer tema. El amor no olvida, cuida a quien te cuidó y cuidemos en la sociedad a los que no tienen esa descendencia, como sociedad. Entonces, no se trata aquí de hacerle el favor a nadie, se trata de que la sociedad debe retribuir simplemente todo lo que ya esa persona fue dejando a lo largo de su vida. Porque nosotros vamos a recorrer ese mismo camino y cuando lleguemos allá, lo menos que querríamos es eso. ¿Y quién sabe quién va a estar junto a nosotros? Y quién sabe quién va a estar junto a nosotros. Entonces, no es hacerle un favor a nadie, es sensibilizarnos como sociedad a que tenemos un tema de una problemática que hemos descuidado todos y que no está mejorando, está empeorando y que en 8 años, en el 2025, se va a convertir todavía en un problema mayor. Claro. Entonces, preparémonos para eso y lo primero es, cuida a quien te cuidó, los que ya están vulnerados, los que podemos hacer muy poco por ellos, hagamos esta situación y rescatémoslos como sociedad para sensibilizarnos respecto a ellos. Pero viene el segundo gran tema de la campaña. Entonces, cuida a quien te cuidó y el amor no olvida, es el primer gran tema y hagamos algo por eso. Y el segundo gran tema es reta tu propia vejez, porque tú no quieres llegar a este nivel de vulnerabilidad. Y cuando traigamos, y esa sería la agenda oculta, cuando traigamos de regreso a esos mayores a la sociedad, la agenda oculta es, vamos a rescatar muchos valores que se han perdido. Claro. Claro, es importante sobre todo acercar esta información, sensibilizarlos. Así es. A las nuevas generaciones. Así es. Y hablando precisamente de estas nuevas generaciones y también, bueno, en general, ¿quiénes o de qué forma podemos participar en esta campaña? Bueno, nosotros estamos diciendo, lo primero que pedimos a cualquier persona de la sociedad es respeta a tus mayores. Ese es un valor primario que tenemos que rescatar y estamos sensibilizando a la gente a respeta a tus mayores. Y eso significa, vuélveles a ceder el asiento, ayúdalos a cruzar una calle, claro, acércate a ellos, porque eso es lo que sigue. Una vez que los respetas, ¿no? Una vez que los respetas y los haces parte de tu mundo, porque ahí están y tú vas a estar ahí, y una vez que los respetas, entonces la segunda es apóyalos. Voltea y ve, no estoy diciendo apoya a este grupo específico o apoya, no. Tú tienes a tu alrededor a un tío, a un abuelo, a un suegro, a un vecino, a una persona en la calle, apóyalos. Hay muchísimas maneras en que sabes que los puedes apoyar, claro, y no necesariamente es dinero. A veces simplemente es escuchándolos, a veces es simplemente dándoles un poco de tiempo, un poco de cariño, una comida, acercarlos, ver su estado de salud. Entonces, la segunda es apóyalos. Apoya a alguien que tenga cerca. ¿Quieres pasar todavía a un tercer nivel de ayuda en esta campaña? Entonces ahí sí decimos, dona, sé voluntario.
dona y sé voluntario para que este grupo no esté ya tan vulnerado y al mismo tiempo vas a recibir muchos beneficios en este sentido. Claro. Y luego, si alguien tiene la posibilidad todavía de pasar a un cuarto nivel, ¿sabes de algún empleo que pueda ser un mayor o tú puedes generar un empleo a un mayor? Claro. Haz ese vínculo. Atraigámoslos, regresémoslos a la sociedad de todas las maneras posibles, porque esa experiencia, porque esa sabiduría, porque esos valores que ellos se ocupaban de generar de una a otra generación, esa la necesitamos en nuestra sociedad. Perfecto. Hoy. Claro. Pues voy a repetir ya por último los medios de contacto. Está la página de internet que es www.afavordelosmayores.org. Tenemos el teléfono de Mazatepec del asilo El Buen Señor, que es 737-373-5566. Están apareciendo seguramente aquí en la pantalla. También está el teléfono de Cuernavaca, que es de Casa Hans, es 102-1666. 102-1666. Y recuerden, envejecer puede ser maravilloso. Claro. Solo hay que trabajar, porque sí hay que trabajar para lograrlo. Y recuerden, envejecer es mejor que la alternativa. Morir joven. Exacto. Pues muchas gracias. Agradecemos a Susan Grillo Arana, presidenta del Movimiento a Favor de los Mayores. Muchísimas gracias por toda esta información, por compartirla y pues precisamente por hacer posible este tipo de proyectos. Encantada, encantada de compartirlos. Y por supuesto, como ya le comentamos, la invitación para participar en otro programa pues está abierta aquí en Muchísimas Voces. gracias, lo haremos con mucho gusto. Y a todos ustedes que estuvieron con nosotros en esta emisión de Voces Adultos Mayores, les agradecemos su presencia tanto por radio como por televisión. Yo soy Gerardo Monsalvo. Hasta la próxima.